Bien, como les mencionaba, en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que se conoce como generador síncrono. Recuérdense que la palabra síncrono quiere decir que básicamente esa máquina va a estar girando a la velocidad del sincronismo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que como se va a trabajar como generador, nosotros necesitamos tener una fuerza mecánica externa que permita ese giro. Típicamente esa fuerza mecánica externa nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, por medio de turbinas. Esas turbinas, por ejemplo, en la parte de la generación hidroeléctrica, esas turbinas se mueven a partir del paso o del flujo del agua. Cuando el agua pasa por las turbinas, estas tienen unos álabes que forman parte del rodete, y el rodete pues es el que gira, y este está acoplado mecánicamente al generador, que es la máquina que nos interesa a nosotros abordar esta mañana. Entonces, repito, tenemos un movimiento mecánico para que pueda girar el generador. Pero, como sabemos, al tratarse de un generador síncrono, este debe de girar básicamente a la velocidad del sincronismo. Por lo tanto, hay reguladores de velocidad que permiten generar electricidad a partir del movimiento constante a esa velocidad de sincronismo que tenga el generador. Otra forma de utilizar estos generadores síncronos, por ejemplo, es en la parte de la generación con energía geotérmica. En el caso de la generación geotérmica también tenemos turbinas que me proporcionan el movimiento mecánico, que a su vez están acoplados al generador para producir electricidad. La diferencia en el caso de la geotérmica es que las turbinas son turbinas de vapor, es decir, lo que mueve a los álabes de estas turbinas pues básicamente es el vapor que se extrae de la tierra. En términos generales, repito, lo que nosotros necesitamos es que haya una fuente de movimiento para que el generador pueda producir electricidad. Existen otros tipos de apoyos que tiene el generador síncrono para poder obtener ese movimiento mecánico, y por ejemplo tenemos la parte de los motores de combustión interna, es decir, aquellos que funcionan con combustible fósil, que básicamente lo que hacen es encender el motor, hacer que gire, y este está acoplado al generador para lograr el movimiento mecánico. Una de estas aplicaciones típicas que muchos a diario tienen contacto con ella es el alternador de los vehículos eléctricos. Ese es básicamente un generador síncrono. Este generador, valga la redundancia, genera energía eléctrica alterna. Muchos estarán preguntando, bueno, pero el vehículo ocupa corriente directa con la batería para encender las luces, los motores de los cricos son de corriente directa, etc. Así es. Ese alternador que tiene el vehículo tiene un puente rectificador de diodos que en alguna asignatura anterior algunos de ustedes habrán visto, y eso es lo que me hace poder trabajar con corriente directa todo el vehículo, a pesar de que el alternador, como su nombre lo dice, me está produciendo corriente alterna. Entonces, tratando de darles este panorama general, vamos a comenzar a ver las principales características, tanto en partes, gráficas y ecuaciones que van a regir a esta nueva máquina que vamos a trabajar a partir de este momento. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, inquietud antes de comenzar. Ok, sigamos entonces.
Como habíamos mencionado, pues esta máquina tiene la necesidad, este generador tiene la necesidad de mantener la velocidad. En este caso, lo que logramos con el mantenimiento de la velocidad es tener una relación proporcional con la potencia que va a entregar la máquina. Entonces, básicamente tenemos que considerar esa parte del regulador de velocidad. También vamos a recordar que existe una corriente de excitación, también la llamábamos como corriente de campo cuando veíamos el motor síncrono, y esta corriente es precisamente la que ayuda a que se mantenga esa velocidad constante. Recuerden que en este caso estamos viendo el generador, pero básicamente tiene un comportamiento similar con el motor que ya habíamos visto. Es importante también mencionar que en este caso, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, podemos hacer trabajar nuestro generador síncrono de manera aislada, pero también nosotros vamos a poder establecer una conexión de 2, 3 o n generadores síncronos que van a estar conectados a una red eléctrica, por ejemplo. Entonces, en este caso va a ser fundamental que los generadores síncronos cumplan con las características de que deben de tener la misma tensión porque se van a conectar a un bus o a una red eléctrica en paralelo, deben de tener la misma frecuencia, típicamente va a ser 60 Hz, pero ya vamos a ver que se permiten pequeñas variaciones, y también debe de cumplir con la secuencia de fases. En alguna asignatura anterior de análisis de circuitos eléctricos o análisis de circuitos en frecuencia, se veía la parte de la generación. Podía ser de secuencia positiva o de secuencia negativa. ¿Qué implica eso? Que básicamente solo tenemos que tener claro cómo van a ir apareciendo cada una de las tres fases. Porque aunque no lo hemos mencionado en este momento para el generador, pero sí lo mencionamos para el motor, esta máquina sabemos de que es de corriente alterna y además es trifásica. Es decir, este generador me va a estar produciendo un sistema trifásico. ¿Cuál es la importancia entonces de esta corriente de excitación? Pues básicamente la importancia que tiene esta corriente de excitación es principalmente que va a controlar la tensión que vamos a tener nosotros en el inducido. Es decir, esta va a ser la principal característica de la corriente IE. Esa corriente, repito, va a ser la que me va a controlar la tensión. En el caso del motor que veíamos anteriormente, esa corriente de excitación me permitía mantener básicamente el giro del motor a una velocidad de sincronismo. En este caso, también va a tener que mantener esa velocidad de sincronismo, pero su efecto para fines prácticos lo voy a ver en el sentido de que se mantiene la tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que si variara la velocidad, pues yo tendría una variación también en la tensión, y eso es lo que no queremos. Necesitamos que este generador síncrono me proporcione principalmente la potencia activa, que se recordarán ustedes que se denota por la letra P. Pero también necesitamos considerar que va a haber una potencia reactiva. ¿Por qué va a haber una potencia reactiva? Porque la máquina síncrona, en este caso funcionando como generador, está compuesta por básicamente bobinas. Y las bobinas sabemos nosotros que necesitan esa potencia reactiva para poder funcionar, aunque no me proporcionen una potencia útil. En el caso del motor que vimos la semana pasada, que era el motor de corriente directa, a pesar de que tenía bobinas, recuérdense que las ignorábamos porque en corriente directa
básicamente las bobinas se comportan como un conductor. Entonces debemos de tener claro que al pasar a esta máquina como generador síncrono, las bobinas sí debemos de considerarlas y por ende va a haber una potencia reactiva. Para el caso del análisis de esta máquina, pues básicamente vamos a tener dos características que nos van a importar mucho. Primero vamos a tener la característica que se le conoce como característica exterior o características del exterior y las características de la regulación. Estas dos características pues básicamente van a establecer el comportamiento de la máquina como tal. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Lo primero que se me debe de venir a la mente cuando hablo de las características exteriores, pues como su nombre lo dice, son aquellas características que yo puedo verificar externamente del generador. Por ejemplo, puedo medir la tensión que me está proporcionando el generador. Puedo medir cuánta corriente me está proporcionando ese generador. Puedo medir externamente con aparatos de medición la velocidad del giro del generador utilizando por ejemplo un tacómetro. Puedo medir también el factor de potencia. Puedo medir la corriente de excitación. Recuérdense que son dos corrientes diferentes. Una corriente es la que me va a estar proporcionando para la carga, ya lo vamos a ver específicamente en los circuitos equivalentes. Una corriente es la que me va a proporcionar para alimentar la carga, que solo se denomina como la corriente I, y la otra corriente es la corriente de excitación, que básicamente es la que me permite que se mantenga la tensión. Entonces, estas características del exterior básicamente tienen que ver con aquellos parámetros eléctricos y también mecánicos que yo puedo obtener por medio de mediciones sin necesidad de desarmar, por así decirlo, el generador como tal. ¿Preguntas, comentarios hasta este momento? Ok, sigamos entonces. Bien, estamos claros que las características del exterior, pues básicamente como su nombre lo indica, se refiere a eso, a mediciones que puedo hacer afuera de la máquina. ¿De qué se tratan entonces las características de regulación? Estas características de regulación, digamos que son comportamientos internos que tiene el generador para permitirme mantener la tensión constante. ¿Y cómo voy a mantener la tensión constante? Esto no perdamos de vista que es la finalidad de utilizar este tipo de generador síncrono. Mantener una tensión o un voltaje constante. Me refiero a constante en cuanto a su valor RMS, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder mantener esa tensión constante por tratarse de un generador, yo necesito ver cómo cambia o cómo se comporta la corriente de excitación. Me gusta hacer esta comparación para que vayamos teniendo los dos comportamientos. En el caso del motor, la corriente de excitación lo que me garantizaba era directamente, como era motor, la velocidad, que se mantuviera la velocidad, porque eso era lo que me interesaba como motor. Como generador me interesa la tensión o el voltaje, pero esto a su vez está asociado con la velocidad de giro. Pero en términos generales, por tratarse de un generador, me interesa medir la tensión o el voltaje. Entonces, estas características de regulación me permiten a mí establecer una especie de comportamiento gráfico para ver cómo es que puede variarse esa corriente de excitación
para mantener constante la tensión. Esa tensión, al garantizar que se mantiene constante, recuérdense que me va a proporcionar la corriente que va a ir a la carga. La corriente que solo se le conoce como corriente I. Y si ya tengo tensión para la carga y corriente para la carga, pues prácticamente yo voy a poder también determinar el factor de potencia. Veamos entonces esa gráfica correspondiente a estas características que acabamos de estar mencionando, características exterior y características de regulación. Comencemos por el caso ideal, que prácticamente ya en aplicaciones industriales no se va a dar tan fácilmente, y ese caso ideal es la gráfica que tenemos acá, más o menos en color verde. En el caso de la gráfica de color verde, que la voy a repintar en este momento, que es esta gráfica, estamos verificando que vamos a analizar el comportamiento para cuando las cargas sean eminentemente resistivas, o dicho de otra forma, tiene un factor de potencia unitario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar en esa situación? En esa situación vamos a graficar las curvas de ese comportamiento bajo las siguientes consideraciones. La velocidad va a ser constante y la corriente de excitación también va a ser constante. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vamos a tener un comportamiento como el que sigue. No perdamos de vista que ahorita estamos considerando el factor de potencia unitario. Entonces, ¿qué voy a tener? En este caso tengo la relación de la corriente que alimenta a la carga y la tensión nominal que va a alimentar a la carga. Veamos una condición en particular, la corriente de cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, recordemos nosotros que vamos a tener un máximo de corriente y en el eje vertical que corresponde a las tensiones, como es un cortocircuito, la tensión va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener entonces 0 en cuanto a la tensión y voy a tener un valor máximo para la corriente. Este sería este primer punto. Estamos considerando situaciones extremas en este momento. ¿Cuál sería la otra situación extrema? Aquel trabajo del generador sin carga, es decir, en vacío. ¿Qué implica eso? Que voy a tener una tensión disponible, pero no voy a tener paso de corriente. Entonces tendríamos esta otra consideración o este otro punto justo en el eje vertical, repito, en donde voy a tener un valor de tensión máximo, que sería lo máximo que me puede dar el generador porque no tiene conectadas las cargas. Recuérdense que un generador, cuando yo le conecto una carga, típicamente tiende a bajar un poco su nivel de tensión. No es lo mismo tener un generador trabajando en vacío que ponerlo a trabajar con carga. Entonces, en esta oportunidad, lo que estoy marcando ahorita, estaríamos hablando de trabajo del generador en vacío o sin carga. Pero como decíamos, estos dos puntos que acabamos de mencionar corresponden a dos situaciones extremas, cuando tenga un cortocircuito y cuando tenga un circuito abierto, bajo la condición del factor de potencia unitario, es decir, que la carga fuera eminentemente resistiva. Pero como típicamente no va a pasar eso, es decir, no voy a tener la condición de cortocircuito y tampoco voy a tener la condición de vacío, entonces yo puedo empezar a jugar con esta gráfica
por ejemplo, diciendo, bueno, voy a tener una corriente X. Recuérdense que el eje horizontal es la corriente que voy a alimentar para las cargas. Voy a tener una corriente X, y si tengo una corriente X que no llegó a ser la condición de cortocircuito, sino que una corriente X cualquiera, aquí pongámosle si quieren IX, esa IX va a tener asociado una tensión correspondiente a esta IX. Por decir algo, para ponerle números, por ejemplo, 5 amperes. 5 amperes va a tener asociado una tensión, por decir algo, de 120 voltios. Pero ¿qué pasa si yo aumento la corriente y me vengo por acá, en este otro punto? Digamos que la corriente, por poner un número cualquiera, aumentó a 30 amperes. ¿Qué implica eso? Que para esa nueva corriente yo voy a tener un nuevo valor de tensión que va a ser menor al primero. ¿Por qué? Porque recuérdense que el generador es de una capacidad en cuanto a potencia establecida. Entonces, la potencia en términos generales es la relación o la multiplicación de la tensión y la corriente en términos muy generales. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que me ayuda a comprender que si yo tengo una potencia establecida para la máquina que es fija, entonces si yo aumento la tensión, pues tengo que bajar la corriente. Si yo aumento la corriente, tengo que bajar la tensión, y así se está trabajando. Entonces, este generador tiene un comportamiento para el factor de potencia unitario como esta gráfica que estoy repintando y que estaba en verde. Y así usted puede decir, bueno, voy a tener una corriente de 15 amperios por aquí, por ejemplo. Entonces, para esa corriente de 15 amperes, voy a tener, cuando cruce con la curva, otro valor de tensión un poco menor al primero. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos observar? Voy a borrar un poco para que veamos nosotros que hay una región en la cual esa curva verde se mantiene prácticamente constante. Voy a tratar de tirar una línea recta. Entonces, digamos que en todo este margen, independientemente la corriente que yo ocupe o demande del generador, recuérdense que sería esta corriente del eje horizontal, voy a tener prácticamente el mismo valor de tensión, es decir, el generador pues no se va a ver afectado. Si empiezo a demandar más corriente del generador, lo que va a pasar es que se incrementan pérdidas, hay caídas de tensión. Precisamente recuérdense que consideramos como pérdidas más significativas el I cuadrado por R. Si aumento la corriente, aumento entonces las pérdidas. Entonces, el comportamiento de este generador visto desde el punto de vista exterior, pues básicamente va a tener ese comportamiento. Aumento corriente va a tender a disminuir la tensión. Pero para eso nosotros sabemos que estamos considerando que la corriente de excitación es constante, es decir, no está haciendo su trabajo en esta gráfica. Esto es solo para que usted visualice que si yo aumento la corriente, tiene que disminuir la tensión. Pero yo no puedo disminuir la tensión porque recuérdense que es un generador que se va a estar acoplando a una red eléctrica que ya tiene una tensión establecida. Pero como hemos puesto la condición ahorita de que la corriente de excitación es constante, que no se puede mover, entonces ni modo. El generador lo que va a hacer es mantener ese producto de corriente por voltaje para establecer o mantenerse dentro de sus parámetros de potencia.
Entonces, ¿qué pasa? Aumento corriente, disminuyo tensión. Cuando el comportamiento lo hacemos en referencia a un factor de potencia unitario o carga resistiva. Pero ¿qué pasa en los otros casos que son los más comunes? Que serían los casos que están en azul. Es decir, cuando la carga predominante es básicamente inductiva. Cuando la carga es inductiva, pues básicamente nosotros vamos a tener un comportamiento como estas gráficas que están en azul. Vean, y aquí es importante considerar ese detalle, que si nosotros tomamos un valor cualquiera, por ejemplo, un valor de corriente acá, y yo subo, imagínense ustedes que es una línea recta, y yo subo, ya no le hagan caso al comportamiento del... Vamos a borrar ese tramo para que no nos confundamos. Solo nos estamos concentrando ahorita en las gráficas azules. Vean ustedes entonces, para un mismo valor de corriente que demandamos del generador, digamos, por ejemplo, por poner un valor 20 amperes, ¿qué pasa? Si la carga está trabajando a un factor de potencia de 0.3, voy a tener una tensión en sus terminales menor que la que me pudo haber dado en vacío e incluso menor que la que me pudo haber dado si la carga fuera completamente resistiva o de un factor de potencia unitario. Pero lo curioso en este caso, cuando el factor de potencia es inductivo, que para esos mismos 20 amperios, si yo me pongo a trabajar con una carga con un factor de potencia de 0.5, pues vean ustedes que voy a tener una tensión mayor que la anterior. Y si esa misma corriente es la que estoy demandando, pero estoy trabajando con una carga a un 0.8 de factor de potencia, pues básicamente vean ustedes que obtengo un mejor resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más cercano estoy al factor de potencia unitario, mejor va a ser el desempeño del generador, del cual yo estoy demandando una corriente X, en este caso de 20 amperios. Esos 20 amperios yo los puedo demandar, ya sea que la carga funcione con un factor de potencia inductivo de 0.3, de 0.5, de 0.8. ¿Cuándo voy a tener los mejores comportamientos? Cuando la carga se acerque, o el factor de potencia de la carga se acerque más a la unidad. Y quedémonos incluso en estos 20 amperios y subamos para ver qué sucede con el comportamiento capacitivo. Con el comportamiento capacitivo resulta que como es un factor de potencia en adelanto, vean ustedes, voy a tener una tensión mayor cuando tenga un factor de potencia, por ejemplo, de 0.6 capacitivo o en adelanto. Incluso para esos mismos 20 amperios, pero con un factor de potencia de la carga de 0.4 capacitivo, voy a tener incluso una tensión mayor. Entonces, ¿qué implica esto? Que también hay situaciones en las que se quiere corregir el factor de potencia, para lo cual se incluyen capacitores. Pero no me debo de emocionar tanto colocando capacitores, porque vean que independientemente cuál de los dos casos tenga, 0.6 capacitivo o 0.4 capacitivo, pues voy a tener una tensión superior a la que me podría dar el generador en vacío, que debería de ser la mayor tensión. Entonces hay que tener ese cuidado. La ventaja que tenemos es que la mayoría de cargas que va a alimentar este generador pues van a ser cargas resistivas e inductivas. Por lo tanto estaríamos trabajando con tensiones iguales
a la que me estaría dando el generador en vacío o menores. Eso sí, recuérdense esta condición que hemos planteado. Estamos forzando a que la corriente de excitación no se pueda ajustar, sino que se mantiene constante. Por eso hemos dado esta explicación de esta gráfica para ver esas características exteriores. Sin embargo, nosotros vamos a ver que la principal función del generador es variar esa corriente de excitación para que la tensión no me baje a pesar de que yo esté trabajando con diferentes factores de potencia. Preguntas, comentarios hasta acá. O permítame, había alguien en el chat. Ok. Gracias, don Díaz López. Ok, Cabrera Ruano dice todo bien. Sigamos entonces. Bien. Veamos entonces esta otra gráfica, en donde vamos a mantener siempre la velocidad constante y la tensión constante. ¿Qué vamos a graficar ahora entonces? Vamos a graficar, vean ustedes, que como lo que quiero yo es mantener constante la tensión, porque es un generador que va a estar generando, valga la redundancia, 120 voltios, 240 voltios, 208 voltios. No sabemos la tensión que va a estar generando, pero lo que sí sabemos es que esa tensión que genere debe de mantenerse estable, constante. Entonces, ¿qué vamos a graficar ahora? Vean que en el eje horizontal tenemos siempre la corriente I, es decir, la corriente que van a demandar las cargas del generador. Pero en el eje vertical, ahora nosotros tenemos la corriente de excitación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a poder variar esa corriente de excitación, la cual en esta primera curva mantuvimos constante y por eso se me daban esas disminuciones del voltaje o de la tensión. Pero ahora, como lo que quiero es mantener la tensión constante, entonces por fuerza va a tener que variar esa corriente de excitación. ¿Y cómo varía? Veamos un ejemplo típico. Coloquemos por acá el punto de interés, puede ser cualquier punto en el eje horizontal, y digamos que es de 20 amperes siempre. Entonces voy a subir, imagínense que es recta esa línea, y voy a observar como primer comportamiento aquel caso del que el factor de potencia es unitario, es decir, que las cargas son resistivas. 20 amperes, vean ustedes que prácticamente se mantiene como una línea recta en un buen tramo. Digamos que si proyectáramos esa línea recta, más o menos estaríamos así. Entonces quiere decir que la corriente de excitación va a tener un valor X para esa condición. Pero ¿qué pasa si no es completamente resistiva la carga? Sino que tenemos un factor de potencia de 0.8 inductivo. ¿Qué va a pasar? Voy a tener este cruce. Para poder proporcionar esos 20 amperios a esa carga que ahora trabaja a un factor de potencia de 0.8 inductivo o en atraso, ¿qué va a pasar? La corriente de excitación tiene que aumentar a otro valor. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que ese voltaje o esa tensión en los terminales se mantenga constante. Por lo tanto, debo de variar esa corriente de excitación. Esa corriente de excitación es la que me va a permitir mantener esos niveles de tensión constantes. Si tengo un factor de potencia de 0, es decir, muy malo, ¿qué va a pasar? Voy a tener que
recurrir a una corriente de excitación mayor. Recuérdense que en términos generales, ya para aplicaciones prácticas, estaría en ese rango el comportamiento de las cargas, desde 0.1, peor de los casos, hasta 0.9, por ejemplo. Tanto en el caso inductivo como en el caso capacitivo, tenemos nosotros esa condición. Pero vean lo curioso, que cuando se trata de bobinas, es decir, del tipo de cargas que más abunda en las conexiones eléctricas, la corriente de excitación sube. Pero cuando se trata de una carga de carácter capacitivo o de factor de potencia en adelanto, pues vean ustedes que para esos mismos 20 amperios voy a tener corrientes de excitación menores, es decir, para cargas capacitivas disminuye. Preguntas, comentarios, hasta acá. Ok, sigamos entonces. En este caso, permítanme un segundo. Ok, bien, ya vimos las curvas. Ahora vamos a proceder a ver el circuito. El circuito que me va a representar a este generador síncrono. Teniendo en claro lo siguiente, con base a las curvas que acabamos de discutir. Las características exteriores, pues básicamente van a considerar que la corriente de excitación es constante y se le asigna un valor IE0. ¿Por qué se le asigna IE0? Porque es la corriente de excitación que hace que la tensión de vacío sea igual a la tensión nominal o asignada. O sea, esa corriente de excitación con el subíndice 0 me está indicando que va a ser aquella corriente que me va a permitir tener una tensión nominal igual a la tensión en vacío. Por eso se le pone el 0. Eso es lo más rescatable, lo más importante de tener claro con respecto a las características exteriores. En el caso de las características de regulación, que decíamos que es algo interno de la máquina, porque va a variar su corriente de excitación, en este caso el valor constante de B es justamente la tensión asignada o nominal. Recordémonos cuando veíamos los transformadores, algunos motores, que esta tensión nominal no es más que la tensión de la placa que trae el generador o el motor. En este caso sería el generador, cuánto es el nivel de tensión nominal. Por ejemplo, si me voy a conectar a una red de 480 volts, entonces tiene que ser un generador con una tensión de 480 volts. Por lo tanto, esa sería la tensión que básicamente debe de coincidir. Ojo, eso es si vamos a conectar dos generadores en paralelo, si vamos a conectar un generador a una red eléctrica existente, debo de cumplir con esas tensiones asignadas. Si por ejemplo se trata de un generador que usted lo va a tener aislado, por ejemplo como las conocidas plantitas eléctricas que le llaman, eso básicamente vamos a tener que considerar nosotros solo que me cumpla con la tensión que se requiere para alimentar a las cargas que yo necesito alimentar, valga la redundancia. No me tengo que andar preocupando por que cumpla con
la misma frecuencia, la misma secuencia de fases, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a ser un generador que va a estar trabajando aislado, es decir, solo. Él mismo va a poner sus condiciones. Repito, lo único que tiene que verificar usted es que le cumpla con los niveles de tensión que va a demandar las cargas que le va a conectar. Y finalmente, algo que debemos de tomar en consideración es que las características exteriores comienzan en el punto A. El punto A se refería a esta tensión nominal que veíamos en el eje vertical y terminan en el punto B cuando la máquina está en cortocircuito. Cuando explicábamos esta gráfica decíamos que esta condición de vacío y esta condición de cortocircuito pues básicamente eran los puntos extremos en los cuales yo podría trabajar esa máquina, pero típicamente va a estar trabajando en cualquiera de estos rangos que veíamos nosotros en la gráfica. Esos dos puntos A y B solo me indican, repito, las condiciones entre las cuales se va a estar desempeñando esa máquina. Ahora bien, si lo queremos establecer como un circuito equivalente, pues el circuito equivalente que vamos a trabajar para este generador es este que tenemos acá, que si ustedes revisan es muy similar, por no decirlo igual, al que habíamos establecido para el motor síncrono. ¿Por qué? Porque la única diferencia, voy a colocar en color rojo, la única diferencia es esto, que cuando era motor, pues nosotros alimentábamos eléctricamente con un voltaje de una fuente eléctrica, valga la redundancia. En rojo estoy poniendo el comportamiento como motor y el flujo de corriente era hacia la máquina. En este caso, por tratarse de un generador, pues básicamente no vamos a tener ese comportamiento de que la electricidad va a ir hacia la máquina. Al contrario, vamos a tener el comportamiento de que la corriente va a ser proporcionada por el generador como tal, entendiendo como generador el arreglo de estos elementos. Y esta tensión que tenemos nosotros acá, pues básicamente va a ser la tensión de alimentación a las cargas, o conocido también como voltaje o tensión en los terminales. ¿Cómo vamos a ir determinando eso? Ahorita vamos a ver algunas de las ecuaciones que me van a permitir determinar esos valores. Primero vamos a partir por esta ecuación, que si ustedes se fijan no es más que la aplicación de una LBK alrededor de la trayectoria que tenemos nosotros acá, en donde involucramos ER, la reactancia, la resistencia y el voltaje o la tensión en los terminales. Pero como lo establecimos para el motor síncrono, el comportamiento ER está dado por esta constante, por estos otros valores que tienen que ver con números de vueltas, frecuencia, características de los bobinados o de los devanados y el flujo magnético que va a estar pasando por la máquina. Veamos entonces algunas características o detalles de cada uno de estos términos que se involucran en estas dos ecuaciones. ¿Cómo se va a comportar el generador bajo cargas resistivas e inductivas? Es decir, cuando las cargas son los dos tipos que estamos mencionando acá. No por separado como lo vimos en la gráfica, que vimos el comportamiento verde para
caso del factor de potencia unitario y el comportamiento rojo o azul, perdón, para el caso de comportamientos de bobinas. En este caso vamos a analizar la máquina con cargas resistivas y también inductivas, que es típicamente lo que nos vamos a encontrar en aplicaciones prácticas de este tipo de máquina. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo habíamos hablado, la tensión B disminuye a medida aumenta la corriente I del inducido. Eso lo vimos claro cuando estuvimos viendo estas gráficas. A medida aumenta la corriente, tiene que disminuir la tensión. ¿Qué implica o cómo interpreto esto? Esta caída o esta disminución de la tensión se debe a que voy a tener una caída de tensión que me va a provocar el paso de la corriente por la resistencia. ¿Cuál resistencia? La resistencia del circuito equivalente que yo estoy considerando. Esta que estamos sombreando en este momento. Y además, la corriente va a pasar por la reactancia, es decir, por la bobina como tal. Y para eso nosotros tenemos que considerar también que va a haber una caída de tensión. Esa caída de tensión, pues básicamente va a ser la que vamos a considerar como reactancia de dispersión. Por lo tanto, esos dos parámetros son los que estamos involucrando nosotros acá. Voy a borrar. En términos generales, el generador debe de ser capaz de generar, valga la redundancia, la tensión que quiero en los terminales más aquellas caídas de tensión que voy a tener como pérdidas propias de la máquina como tal. Recuérdense que la máquina está hecha con conductores de cobre, los cuales tienen asociados una resistencia porque no son conductores ideales y además tienen asociada una reactancia. ¿Por qué? Porque están formando bobinas. Por lo tanto, decíamos que esta generación de tensión que debe de darme la máquina debe de ser prácticamente tal que compense esos efectos que acabamos de mencionar. Es más, la disminución de la tensión con la corriente es más crítica, llamémosle así, cuando más bajo es el factor de potencia. Por lo tanto, si, como lo vimos cuando explicábamos las gráficas, bajamos el factor de potencia, pues voy a tener una menor tensión. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esta interpretación del comportamiento bajo cargas resistivas e inductivas? Que si voy a trabajar con cargas inductivas, para tener los mejores resultados, pues yo debo de tener un factor de potencia lo más cercano a la unidad posible. Repito, para que no tenga efectos tan negativos como los que pudiera tener si trabajo con factores de potencia muy bajos. Entonces, acá estamos tratando de reforzar en alguna medida lo que ya habíamos explicado en las curvas, por si no había quedado claro o si había quedado alguna duda. En el caso de las características de regulación, con las cargas resistivas e inductivas, pues básicamente vamos a tener que compensar esa situación por medio de la corriente de excitación, que veíamos en esta gráfica, en esta curva, que para cargas resistivas e inductivas va a aumentar la corriente de excitación con el propósito o la finalidad de mantener
el voltaje o la tensión constante, que es lo que nosotros deseamos. En el caso de las cargas capacitivas, todavía no estamos analizando esa situación, nos estamos enfocando en este momento en el tipo de carga más común que nos vamos a encontrar. Entonces, ya para este tipo de cargas resistivas e inductivas, vemos que para mantener la tensión constante, el generador lo que va a tener que hacer es básicamente aumentar su corriente de excitación. Veamos ahora qué pasa cuando las cargas son capacitivas, que repito, no es, digamos, el caso típico que nos vamos a encontrar en la industria, pero puede darse. ¿Cuándo puede darse esto? Cuando, por ejemplo, por alguna situación en particular, tenían un factor de potencia bajo y quisieron mejorarlo, pero resulta que al mejorarlo sobrecompensaron y se pasaron, por ejemplo, de tener un factor de potencia. Estoy hablando de cuándo podría darse esta situación de tener cargas capacitivas. Tenían un factor de potencia de 0.8 en atraso o inductivo y resulta que colocaron capacitores para corregir ese factor de potencia, pero resulta que se emocionaron tanto y ahora tenemos un factor de potencia de 0.9, por ejemplo, pero de carácter capacitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que mejoraron tanto el factor de potencia que tenían inductivo que se pasaron de 1. Pero recuerde que el factor de potencia solo puede estar por definición entre 0 y 1. Entonces lo que se dice es que se pasó a trabajar en forma capacitiva. Aunque tenga 0.9, pero de forma capacitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a considerar como que las cargas que estoy conectando son capacitivas o el efecto que predominó fue el de los capacitores con respecto a los inductores. ¿Qué sucede en estas cargas capacitivas cuando son conectadas al generador? Vamos a ver prácticamente un resumen de lo que explicamos con estas dos gráficas. Veamos lo primero. La tensión pues básicamente va a aumentar a medida aumenta la corriente. Eso es lo que se va a tener en el caso de el comportamiento capacitivo, y eso lo veíamos acá. Veíamos que teníamos como referencia una tensión nominal equivalente a la del vacío, pero si yo conectaba cargas capacitivas iba a tener valores de tensión mayores a esa tensión nominal. Eso es lo que me está recalcando y recordando en esta situación lo que hemos subrayado. Por lo tanto, ese comportamiento se debe a que el ER o la tensión del generador como tal provoca que parte de lo de las cargas capacitivas se sumen, porque recuérdense que un capacitor es básicamente o se coloca como que fuera equivalente a una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque los capacitores tienden a cargarse y en un momento dado esa carga puede pasarla a la máquina síncrona y por eso tener un aumento de la tensión. ¿Por qué? Porque estoy sumando la tensión propia que me podía haber dado la máquina síncrona o el generador síncrono, más lo que pudo haber acumulado esa carga capacitiva. ¿Qué otro efecto vamos a tener en cuanto al comportamiento exterior? Pues las corrientes, cuando son muy altas, van a hacer que se sature el circuito magnético. Al hablar de saturación estamos diciendo que llega al límite el circuito magnético, por lo que la ER a puras penas va a poder crecer.
¿Por qué? Porque va a tener caídas de tensión propias que van a hacer que la tensión en los terminales comience a disminuir. Veamos ese comportamiento. Ya lo habíamos visto en la gráfica, pero lo vamos a recordar. Acá tenemos lo que hablábamos primero, que la variación de la tensión va a bajar, pero si mantenemos constante la tensión en los terminales bajo una carga capacitiva, vemos que la corriente de excitación va a tener que bajar para poder mantener esa situación. Esto es básicamente lo que me está mencionando en este resumen que tenemos en este momento para el comportamiento de las cargas capacitivas. Si dejamos de un lado las características externas o exteriores y nos vamos a las internas o a la parte de la regulación, pues vamos a observar ese fenómeno que les acabo de mencionar. Vamos a subrayar con otro color para que resalte un poco más. En las características de regulación, pues ¿qué es lo que vamos a observar? Que para mantener constante la tensión en los terminales, debemos de variar la EO en sentido contrario, es decir, disminuyendo. En pocas palabras, esto que me está diciendo esta característica es la siguiente. Voy a borrar acá un poco para concentrémonos en las curvas rojas, que son las que corresponden a unas cargas capacitivas. Entonces vemos que para mantener la tensión constante, pues básicamente voy a tener que disminuir la corriente de excitación. Eso con el propósito, repito, de que yo pueda conectar esta máquina síncrona como generador a un sistema eléctrico que ya está y que uno de los principales criterios para realizar la conexión es que mantenga la tensión nominal constante. O sea, si la red eléctrica a la cual me voy a conectar es de 480 volts, pues básicamente esa tensión debo de mantener siempre colocada yo en los terminales del generador. Y aquí podemos observar y reforzar lo que acabamos de mencionar. Cómo va a ser el comportamiento de la corriente de excitación. Ahora bien, veamos entonces lo que mencionábamos al principio, que podía ser, ¿qué es lo que podría mantenerme a mí ese movimiento mecánico? Que en términos generales le vamos a llamar motor como tal, motor. Decíamos que el motor, entre comillas, puede ser una turbina de gas, no la habíamos mencionado, puede ser una turbina hidráulica, una turbina de vapor. O sea, necesito algo que me genere ese movimiento mecánico y que en términos generales le voy a llamar como motor. Así le voy a llamar, motor. De hecho, cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer la práctica presencial, se van a dar cuenta de que literalmente vamos a ocupar nosotros un motor para poder generar ese movimiento mecánico. Vamos a ocupar un motor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil acoplar en la práctica presencial con el equipo didáctico que tenemos un motor, acoplarlo al generador. Pero en las aplicaciones cotidianas, repito, vamos a tener nosotros ese tipo de turbinas. Ahora bien, cuando ocupamos turbinas, tenemos la ventaja de que podemos mantener la velocidad constante. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, el caso más común, las turbinas hidráulicas, yo puedo llevar o conducir la parte del agua por medio de tuberías y controlar de cuánto es el caudal que necesito para mantener una velocidad X en la parte de la turbina. Ahora bien, si se da un aumento en la carga eléctrica, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el motor básicamente va a estar proporcionando la misma fuerza, de tal forma que el generador me mantenga el nivel de tensión en sus terminales constante. Hay algunas situaciones en las que puedo tener algún tipo de variación en el flujo del agua, por ejemplo, que decíamos que típicamente la voy a tener controlada, pero puede ser que haya alguna pequeña falla en donde va a entrar en acción algo que le vamos a conocer como regulador de velocidad. Algunos le llaman governor, otros le llaman gobernador, que básicamente va a ser un circuito típicamente eléctrico, puede ser incluso algún arreglo mecánico que me permita a mí mantener la velocidad a pesar de que pudo haber existido, por ejemplo, una disminución en el flujo de agua, porque puede suceder, repito, todas esas condiciones típicamente están controladas, pero puede darse una situación en la cual se tenga una pequeña variación. Entonces ahí es donde va a estar un circuito que me va a permitir compensar esos pequeños detalles. Ok, sigamos. Permítame un segundo. Ok, van a disculpar ahí la interrupción. Entonces decíamos que este gobernador pues básicamente es el que me va a compensar básicamente cómo controlar esas posibles variaciones que pueda tener yo en la velocidad. Puede darse que la velocidad disminuya o puede darse también que la velocidad aumente. En ambos casos, pues básicamente el gobernador o el regulador de la velocidad va a tener que hacer su acción, de tal forma de equilibrar y mantenerme esa tensión de salida con el valor que necesitamos que tenga ese generador. Y eso lo va a lograr por medio de estabilizarse a un valor constante en los terminales. Al garantizar esa tensión constante, recuérdense que principalmente estoy enfocado en conectar ese generador con otros generadores. Hay otra curva que es importante mencionarla, que es básicamente la curva del estatismo y está relacionada con este regulador de velocidad que acabamos de mencionar. Este regulador de velocidad permite, en términos generales, mantener una velocidad constante, ya sea que hayan habido variaciones de disminución de velocidad o aumento de velocidad. ¿Qué es esta curva de estatismo? Pues esta curva de estatismo es muy importante para el análisis de las máquinas síncronas. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí verificar el comportamiento de este parámetro importantísimo en un generador. Este parámetro importantísimo es el de la frecuencia F.
¿Qué implica eso? Que básicamente vamos a ver el comportamiento de esta curva y lo vamos a considerar en términos generales lineal. A continuación les muestro la curva, traten de analizarla unos minutitos y luego la discutimos. Bien, veamos entonces cómo vamos a interpretar esta curva de estatismo. Como podemos observar, pues básicamente me relaciona la potencia, que ya sabemos que a su vez considera la tensión y la corriente. Y por otro lado vamos a tener la frecuencia. ¿Qué implica eso? Que en el eje vertical vamos a tener nosotros la frecuencia y en el eje horizontal la potencia. Vamos a tener lo que se le conoce como la potencia nominal del generador como tal, y eso va a tener asociado con esta línea que está representada acá una frecuencia que le podemos llamar una frecuencia 2. Esto, repito, es cuando trabajamos con la potencia nominal. Voy a tener una frecuencia 2. Pero si trabajo con cero potencia, es decir, no estoy demandando o estoy demandando muy poca potencia, voy a estar trabajando cercano al eje vertical y voy a tener asociado, imagínense que va aquí paralelo a la línea del eje horizontal, y voy a tener asociada una frecuencia F1. Lo que estamos tratando de representar acá es una diferencia entre lo mínimo de potencia y la potencia nominal. En términos generales, yo me voy a estar moviendo en esos dos intervalos, o en ese intervalo establecido por esos dos puntos, potencia mínima y potencia nominal. Es decir, la potencia puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá. ¿De qué va a depender eso? De la carga que le conectemos a nuestro generador. Pero esta curva de estatismo lo que me establece es que, a pesar de que yo pueda tener este amplio rango de comportamiento, la frecuencia se va a mantener prácticamente constante. Es decir,
va a permitirse pequeñas variaciones, pero en términos generales aquí estamos exagerando solo para efectos de visualización. Estamos exagerando la diferencia entre F y F1 y entre F y F2, solo para que ustedes vean la tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos generales yo voy a tener una pequeña disminución en la frecuencia a medida vaya aumentando la potencia. Por eso es que se ha hecho esta línea, la estoy repintando acá, más o menos con esa inclinación. Eso es lo que me está estableciendo la curva del estatismo. Repito, lo único que me está diciendo es, si usted lo trabaja a potencia nominal, va a tener una frecuencia que debería de ser la de 60 Hz, por ejemplo, pero si usted lo trabaja a una potencia que no es la nominal, sino que está en ese rango, desde la potencia mínima hasta la potencia nominal, va a tener usted una frecuencia de 59.9 Hz, por ejemplo. O sea, muy cercana siempre a la frecuencia, pero no va a ser la misma. Perdón, en este caso sería 60.1 Hz, por ejemplo. Acá estaríamos hablando de idealmente los 60 Hz para la potencia nominal, y aquí estaríamos hablando de 59.9 Hz en dado caso, a medida vayamos avanzando y estemos demandando más potencia. Entonces, ¿qué vamos a entender o cuál va a ser la importancia de saber la curva del estatismo? Pues básicamente establecer que para ese generador en particular voy a tener una recta, porque realmente no es una curva, pero se le llama curva de estatismo. Voy a tener una línea recta que va a tener cierta pendiente. Eso va a depender de cada uno de los generadores, pero la pendiente siempre va a ser hacia abajo, indicando eso, que a medida tenga potencias mayores, me voy a acercar a un valor de la frecuencia disminuida con respecto a la frecuencia que tendría con potencias menores. Caso típico es potencia nominal, debería de tener los 60 Hz. Si tengo una potencia menor a la nominal, pues voy a tener una frecuencia un poco más alta. Y si tengo potencias mayores a la nominal, es decir, si sobreexijo al generador, voy a tener frecuencias menores. Esto es en términos generales lo que se le conoce como la curva del estatismo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Ingeniero, ¿Sí? buenos días. Buenos Yo días. tengo una consulta con ¿Sí? respecto, entonces, lo de la curva del estatismo es de forma general, ¿verdad? Entonces, cuando a un generador se le conecta como una carga muy baja, entonces lo que sucede es que la frecuencia es, es como más alta. Correcto. Tendríamos una frecuencia un poco más alta que la que tendríamos si le pusiéramos una carga nominal, por ejemplo, que demande la potencia nominal. Pero eso no afectaría mucho porque en realidad la diferencia entre la frecuencia como la que debería de tener no sería muy grande, ¿verdad? ¿O sí? No, correcto. Como les decía, vamos a poner otra vez la gráfica. Esa distancia, digámoslo así, entre F1 y F y F2 y F se ha exagerado aquí, solo para que ustedes observen el comportamiento que va hacia abajo. Pero eso está incluso regulado de que no puede, por ejemplo, no puedo tener, por así decirlo, 56 Hz. No, si yo tengo 56 Hz en mi generador y me quiero conectar a la red eléctrica, no me va a dejar conectarme porque no estoy cumpliendo con ese requisito de la frecuencia.
O sea, son disminuciones mínimas, pero que usted debe tener claro eso, que si usted tiene un generador, por ejemplo, que le va a proporcionar, por decir algo, 10 kilowatts y usted le conectó una carga de 1 watt, entonces usted sabe que la frecuencia que ese generador le va a dar, pues va a estar por arriba de la que tuvo que haberle dado cuando le pusiera la carga nominal, que demande la potencia nominal. O sea, ese fenómeno se da como cuando usted sobredimensiona demasiado un generador para alimentar una carga que no necesitaba tanta potencia. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, sigamos entonces. Bien, ya habíamos hablado de esta situación. Los generadores los podemos trabajar o los podemos hacer funcionar, en este caso los generadores síncronos y cualquier otro generador, los puedo hacer funcionar de forma aislada y en este caso pues básicamente no voy a tener mayores problemas en cuanto no tengo que acoplarme a otras características más que a las propias del generador. En este caso, cuando voy a conectar un generador de forma aislada, es decir, solo para alimentar ciertas cargas, pues básicamente se va a ajustar la frecuencia de tal forma de optimizar el desempeño de ese generador. Repito, porque aquí puedo jugar con las variables eléctricas porque no hay otra fuente de alimentación más que el propio generador. Sin embargo, si voy a trabajar de la otra manera, como lo habíamos mencionado, acoplado a una red eléctrica, entonces el generador debe de adecuarse a las condiciones de esa red existente. ¿Por qué? Porque esa red es tan grande que la vamos a considerar nosotros como infinita. Es decir, yo me quiero conectar como simple generador a una red que la consideramos como infinita, pues si yo no cumplo con lo que esa red infinita establece, no me va a dejar conectar. Repito, en términos generales, lo que yo debo de cumplir es la misma tensión, debo de tener la misma frecuencia y debo de tener la misma secuencia de fases. Recuérdense, en los sistemas trifásicos habían generadores con secuencia positiva, con secuencia negativa, y eso únicamente era cómo iban apareciendo la fase A, después aparecía la fase B, después aparecía la fase C, y ese era un generador de secuencia positiva. Si por el contrario aparecía primero la C, después la B y después la A, era un generador de secuencia negativa. Entonces, si la red tiene secuencia positiva, pues debo de conectarme con un generador que también tenga ese tipo de secuencia. Esos son los tres parámetros fundamentales para poder conectar dos generadores en paralelo o un generador a una fuente o una red eléctrica. Esta es la otra consideración que mencionábamos hace un momento. Si voy a conectar dos generadores iguales, digámoslo así, deben de coincidir con sus tensiones, sus frecuencias y su secuencia de fase. Típicamente los tres son los que se pueden encontrar: generador aislado, generador en paralelo con otro generador y generador que se va a conectar en paralelo a la red eléctrica. Aquí básicamente se describen las principales características de cada una de las tres conexiones, y aquí un pequeño resumen para que ustedes vean qué es lo que debemos de considerar. Si lo voy a conectar como aislado, si lo voy a conectar a una red eléctrica o si lo voy a conectar en paralelo con otro similar. Bien.
No sé si tienen preguntas. Si no, nos quedaríamos hasta acá y mañana continuaríamos retomando un poco este resumen y resolviendo este problema que ustedes ya lo tienen disponible en el aula digital, pero mañana lo resolveríamos para solventar alguna duda que puedan tener. Voy a detener en este momento la grabación para que no quede muy grande.